Los ingredientes que utilicé fueron un sobre de levadura, media taza de leche evaporada, una barra de mantequilla, 3 huevos, media cucharada de sal, 2/3 de taza de azúcar, extracto de vainilla, medio kilo de harina y manteca. Como la manteca era para engrasar, finalmente terminé usando aceite en aerosol. Lo primero que hice fue en un bowl echar la leche, echar una cucharada de azúcar, echar una cucharada de harina y la levadura. Y todo lo mezclé bien, y cuando estaba bien integrado lo dejé reposar en un lugar cálido alrededor de 10 minutos hasta que le salieron burbujas. Después eché harina en la mesa y con ella hice una especie de volcán. Después que la mezcla ya estaba lista, se la eché y comencé a mezclar solo un poco, tratando de dejar el volcán formado. Después, ya que se medio mezcló la mezcla, le eché los huevos, la taza de azúcar, la sal y una cucharada de vainilla y comencé a mezclar desde el centro hasta formar una masa, y después seguí amasando. Después que la masa estaba formada, la abrí un poco y le agregué la mantequilla y seguí amasando hasta que se integrara todo muy bien. Ya que la mantequilla estaba bien integrada a la masa, agarré una charola y con el aceite en spray le engrasé toda la charola. Después metí la masa y también la engrasé. Después la tapé y la dejé reposar alrededor de 1 hora hasta que se hinchó. Los ingredientes necesarios son 175 gramos de azúcar glass, 175 gramos de harina, 175 gramos de manteca y chocomil al gusto. Lo primero que hice es mezclar la harina, el azúcar glass y la manteca en un bowl hasta que se formara una masa. Ya que estaba formada la masa, le di forma y la dividí en 2 piezas. Después a una de las piezas la abrí un poco y le eché un poco de chocomil y lo mezclé. Después que el chocomil y la masa están bien integrados, les di forma de bola y los metí en un bowl y los dejé reposar en lo que termina de reposar la otra masa.
mientras tanto engrasé y enhariné una charola. Ya que la masa se hinchó y dobló su tamaño, la pasé a una mesa previamente enharinada y comencé a poncharla un poco. Después comencé a darle forma para dividirla y la dividí en 12 pedazos. Después a cada pedazo le di forma de bola. Después lo aplasté un poco y lo metí en la charola, donde los engrasé un poco. Y repetí el proceso anterior con la masa para conchas. Después a cada bola de masa para conchas la metí a la prensa y la aplasté tratando de que quedara del tamaño de las masas. Después la saqué y la puse sobre la masa y la aplasté un poco para que quedara bien pegada. Y con el cuchillo le di unas formas. Ya que todas las masas tenían sus formas, las tapé y las dejé reposar alrededor de una hora hasta que se hincharon. Y ya que se hincharon, las metí a hornear alrededor de 18 minutos hasta que se miraban un poco doradas. Y así fue como se miraron las conchas. Los ingredientes que ocupé fueron 2 cucharadas de azúcar, media cucharada de sal, un sobre de levadura, 500 gramos de harina, 375 mililitros de agua y aceite en spray. Primero en un bowl eché la mitad del agua, eché una cucharada de azúcar y una de sal, también eché un sobrecito de levadura y una cucharada de harina. Y esto lo mezclé muy bien hasta que todo se integrara y después lo dejé reposar alrededor de 10 minutos hasta que le salieron burbujas. Y después en un bowl con el resto de harina le agregué la otra cucharada de azúcar y lo mezclé muy bien. Y ya que estaba bien mezclado, lo pasé a la mesa y con ella hice una especie de volcán. Y ya que estaba formado, le agregué la mezcla y lo mezclé solo un poco, tratando de que no se deformara el volcán. Después, ya que se medio integró, le agregué el resto del agua y seguí mezclando hasta que se formó una masa, donde después seguí amasando hasta lograr una masa uniforme. Después que la masa estaba formada, agarré una bandeja y la engrasé un poco. Después metí la bola de masa y también la engrasé. Luego la tapé y la dejé reposar alrededor de una hora hasta que se hinchó.
y mientras tanto engrasé y enhariné una charola. Luego puse a precalentar el horno a 250 grados centígrados con un vaso de vidrio con agua dentro para generar vapor. Ya después que la masa se hinchó, la pasé a la mesa previamente enharinada y la ponché un poco. Y después le di forma para dividirla en 6 piezas. Después a cada pieza le di forma redonda y la aparté. Después, para darle la forma a la telera, aplasté la bola de masa un poco y le hice 3 cortes en la parte de arriba. Después enhariné toda la parte de abajo y sobre los cortes. Y luego pasé a la charola y dejé reposar. Después puse cada pieza en la charola tratando de darles un espacio para que después no se pegaran, y las tapé y las dejé reposar en un lugar cálido alrededor de 30 minutos hasta que se hincharon. Pasado el tiempo las metí a hornear alrededor de 15 minutos hasta que se miraron un poco tostados. Y así es como se ven las teleras. Los ingredientes que ocupé fueron una cucharada de sal, una cucharada de polvo para hornear, 165 gramos de manteca, 1 kilo de harina y agua. Después, en una bandeja agregué el kilo de harina, la sal, el polvo para hornear y lo mezclé todo. Después le agregué la manteca y seguí mezclando hasta que quedara una consistencia como arenosa. Después, con la harina fui formando una especie de volcán y le fui agregando agua de poco en poco mientras amasaba hasta formar una masa. Y ya que está la masa formada, pasé a amasarla a la mesa durante unos 15 minutos, estirando y recogiendo la masa y después cambiando de lado y repitiendo esto. Después continué haciendo bolas de masa del tamaño de la palma de mi mano aproximadamente. Luego, para extenderlas, las puse en la mesa enharinada y les agregué un poco de harina y comencé a extender desde el centro hacia las orillas, alternando en cada lado, buscando que tuvieran una forma redonda.
Después las puse a cocer en un comal caliente, donde cada que le salían unas burbujas a la tortilla, la volteaba, y así hasta que estuviera bien cocida. Y ya que estuvieron bien cocidas, las saqué y las guardé sobre una servilleta. Los ingredientes que utilicé fueron 450 gramos de harina, una taza de azúcar, una barra de mantequilla, un sobre de levadura, extracto de vainilla, 2 huevos, media taza de leche y aceite para freír. Y lo primero que hice fue mezclar en un bol la leche, 2 cucharadas de azúcar y un sobre de levadura. Y lo dejé reposar alrededor de 10 minutos hasta que se llenó de burbujas. Y mientras tanto mezclé en un recipiente la harina, el resto de azúcar y los 3 huevos. Y ya después que lo anterior está incorporado, agregué una cucharada de vainilla y seguí mezclando. Y ya que estaba bien mezclado, lo pasé a una bandeja donde hice una especie de volcán y agregué la mezcla que tenía fermentando anteriormente. Después todo esto lo mezclé hasta que quedara bien integrado y se formara una masa. Y ya que la masa estaba bien formada, pasé a amasarla a la mesa hasta que se incorporara aún más. Después abrí la masa y le agregué la barra de mantequilla y se la embarré un poco y después seguí amasando para que se incorporara todo muy bien. Después que la masa estuvo bien formada, la hice bolas y traje una charola donde la engrasé un poco. Después metí la masa y también la engrasé un poco y la tapé y la dejé reposar alrededor de 1 hora hasta que se hinchó. Después que pasó el tiempo, enhariné la mesa y saqué la masa para puncharla un poco. Luego la extendí con el bolillo tratando de que quedara del grosor de 1 pulgada aproximadamente. Luego con una taza y un tapón de soda fui cortando y dándole forma a las donas.
Después las metí a freír a una olla con aceite caliente hasta que se miraran doradas, donde después las cambié de lado y otra vez cuando se miraran doradas las saqué a escurrir a un plato con servilletas absorbentes. Y después que todas las donas estaban listas, las rocié con un poco de azúcar. Y finalmente así es como se ven los 4 tipos de panes que realicé para el proyecto.